En el momento en que sucedió esto, tenía 26 años y vivía con mis padres. Mi padre había perdido su trabajo y mi madre se había roto una pierna. Mi abuela estaba luchando contra el cáncer y toda la familia simplemente se unió para ayudarse mutuamente a superar esos tiempos difíciles. Me mudé del pueblo donde estaba tomando algunos cursos universitarios cruciales y volví a casa debido a este problema. Tomé un trabajo de tiempo completo en una farmacia y me convertí en un trabajador incansable. En ocasiones trabajaba hasta 60 horas a la semana, todo de pie. Recién había salido de una mala relación y me sentía extremadamente solo y atrapado en la casa de mis padres, rodeado de todo ese ambiente deprimente. Después de unos meses de esto, decidí conectarme en línea y ver si podía encontrar a alguien con quien tener un poco de felicidad. Después de ser expulsado de Plenty of Fish, me metí en OkCupid. Es una historia completamente diferente sobre por qué me expulsaron, pero no entraré en eso en esta historia. Me inscribí en OkCupid y eventualmente conocí a una chica que se veía hermosa en todas sus fotos. Nos enviamos algunos mensajes y la encontré bastante interesante. Finalmente acordamos conocernos. Resulta que le faltaban unos meses para cumplir 21 años y no podía ir a bares ni tomar bebidas con la cena debido a su edad. Y para mí era bastante común que las bebidas fueran indispensables en la primera cita. Así que acepté comprar algo de licor para llevar a su casa y me detuve en la tienda antes de llegar. Me arreglé, me corté el cabello, limpié el coche y hice las compras. Incluso imprimí las direcciones para llegar a su casa y luego me puse en camino. Resulta que las direcciones estaban completamente equivocadas y terminé haciendo un viaje de 3 horas solo para llegar a su casa. Realmente no me di cuenta de lo lejos que vivía, pero al menos ya estaba allí. Al llegar a la casa de esta chica, vaya por Dios, era una casa espantosa. Estaba empobrecida. No soy de juzgar, pero sabía que estaba en ese tipo de vecindario. Mientras conducía había 2 chicos jóvenes que parecían adolescentes golpeando a un gato con una cuerda para saltar en el estacionamiento frente a su apartamento. Finalmente salió para saludarme después de que le envié un mensaje diciendo que había llegado. No estaba con sobrepeso, pero se veía realmente poco saludable. Nada como en las fotos de su perfil. Estaba vestida de manera provocativa pero nada favorecedora, con ropa sucia. Sus jeans eran tan largos que rozaban el pavimento alrededor de sus pies, y estaban marrones en los talones, y olían a humo de cigarrillo y tabaco. Parecía una chica que comía demasiada comida rápida y tomaba demasiados analgésicos. Era la veinteañera más vieja que había visto, pero aún así tenía un rostro bonito, y ya había llegado hasta allí. Recordé nuestras conversaciones divertidas e interesantes, y le di mi mejor sonrisa diciéndole que era un gusto conocerla finalmente. Ella me sonrió y, oh Dios, tenía un conjunto de dientes amarillos que literalmente parecían haber sido usados para destapar botellas de refresco. Me di cuenta de que nunca había visto sus dientes en ninguna de sus fotos, solo su cuerpo y su rostro sonriendo. Me maldije por ser tan ingenuo y desesperado. Tomé una rápida decisión: seguir adelante de todos modos. Nadie conocía a esta chica, ni que estaba allí ni lo que iba a hacer. Nadie lo sabría nunca. Podría tomar mi vergüenza y enterrarla. Ya había invertido tanto tiempo y energía en esta chica. Me aferré al six-pack y a la botella de José Cuervo en mi bolsa de papel como un salvavidas. José y yo lo lograríamos juntos. Nos sentamos en su sofá a beber cervezas y a ver Idiocracia mientras conversábamos un poco. Aprendí que no tenía trabajo, no se había graduado de la secundaria y vivía de la asistencia gubernamental. Y lo peor para mí fue que no tenía ningún deseo ni plan de mejorar su situación. Estaba contenta con su vida. Saqué la botella de tequila y empezamos a beber directamente de ella. El sol estaba bajando, pero no lo suficientemente rápido. Yo me estaba hundiendo más rápido que el sol. Salimos a su balcón y algunas de las estrellas más brillantes ya eran visibles en el cielo. Eventualmente me embriagué lo suficiente y, a la luz de un matamoscas eléctrico, su rostro no se veía tan mal. La besé, y después de unos minutos de besarla, se fue a su habitación a poner música. No pasó ni un momento antes de que escuchara las dulces notas del Insane Clown Posse flotando en el viento. Consideré saltar del balcón, pero decidí que sería demasiado vergonzoso para mis amigos y familiares descubrir que había saltado. Las cosas no mejoraron desde ese punto, de hecho, empeoraron.
Resulta que la chica ni siquiera tenía cama. A medida que se emborrachaba más, comenzó a compartir información más personal sobre su vida. Me ahorraré los detalles, pero era evidente que era una joven muy dañada. Mi cabeza daba vueltas por todo el alcohol, pero tuve un momento de claridad repentino. Esta chica estaba borracha y yo también. Sin embargo, me di cuenta de que, incluso antes de emborracharse, probablemente era mentalmente como una adolescente. Aunque no estaba demasiado borracha, era simplemente una chica loca. Sabía que nunca la volvería a llamar ni a ver después de eso, y pensé en lo que esto podría hacerle a una chica dañada con problemas. Me excusé para ir al baño y comencé a beber agua del grifo para despejarme. Recuerdo mirarme en el espejo y pensar lo agradecido que estaba por todo lo que tenía en mi vida. Literalmente me había convertido en el consejero de esta chica durante las últimas 2 horas, y mientras estábamos allí borrachos en un colchón en el suelo, realmente me di cuenta de que había sido abandonada por todos. No tenía una figura paterna, ni siquiera una madre que la cuidara en sus años de adolescencia. Después de contarme su historia de vida, me deprimí mucho y me miré en ese espejo pensando, ¿qué demonios he hecho aquí? Cuando salí, ella estaba desmayada en su sofá. Recogí mis zapatos, cartera, llaves, pero mi dinero había desaparecido de mi cartera. Me di cuenta de que no era mucho, y la chica ni siquiera tenía una cama, así que solo sacudí la cabeza y me fui. Ya en la carretera, conducía como un idiota. Estaba borracho y perdido. Me detuvieron los policías en la camioneta de mis padres, vaya suerte la mía. Al oler el tequila y no llevar puestos los zapatos, estaba en serios problemas. Los policías me preguntaron si había estado bebiendo y simplemente les dije que sí. Les entregué mis documentos y me pidieron que saliera del vehículo para hacer la prueba del alcoholímetro. Los policías vieron los resultados y empezaron a reír entre ellos, pero no me dijeron los resultados. No hacía falta. Sabía que estaba demasiado borracho para conducir, pero no podía imaginarme quedándome más tiempo en la casa de esa chica, mucho menos toda la noche. Me la jugué, pero perdí. Hasta el día de hoy, estoy agradecido de no haber lastimado a nadie y nunca he vuelto a conducir borracho. Después de que los policías me preguntaron por qué estaba tan lejos de casa y qué hacía esa noche, les conté toda la historia. Los hice reír, principalmente por mi estupidez. Hay un momento, sin embargo, que todavía me resuena. Un oficial me dijo, ¿vives con tus padres y esta es su camioneta? ¿Cuántos años tienes? Nunca me había sentido tan bajo. Era como si se estuviera burlando de mí o haciendo mofa de mí. Al final terminé volviendo a casa. Tuve que pedirles a mis padres que me recogieran y se llevaron la camioneta. Mis padres estaban súper molestos. Mi familia ya era disfuncional y sufría mucho con todos los problemas diferentes. Cuando llegué a casa, esta chica continuó enviándome mensajes al día siguiente, spameando mi aplicación con mensajes, y me di cuenta de que intentaba aferrarse a mí. Estaba bastante claro que me había robado los $40 de mi billetera, pero sentía lástima por ella. Al final del día no podía convertirme en su salvador o consejero. No era su padre, ni sus padres, ni siquiera su amigo. Eventualmente tomé la decisión de bloquearla en la aplicación y pronto me di cuenta de que sería más precavido en el futuro, al intentar encontrar una cita adecuada, con alguien que realmente fuera mental y emocionalmente estable. Hay muchas chicas allá afuera y no ayudan en absoluto. Al final del día pueden haber pasado por abusos y problemas, y lo entiendo. Pero tuve suerte de salir de ahí cuando lo hice. ¿Quién sabe lo que me habría hecho si me hubiera quedado y pasado la noche? Tenía alrededor de 19 años, no recuerdo exactamente. Pero lo que sí recuerdo con certeza es que esta chica me rompió el corazón y me dejó en shock al mismo tiempo. Supongo que no se podría llamar exactamente una historia de horror de una primera cita, pero ya lo verán. Había una chica, la llamaremos Jane para los fines de este video. Ese no era su nombre, pero no quiero dar su nombre real, aunque obviamente las probabilidades de que ustedes la encuentren o la conozcan son mínimas. Sé que lo que me hizo estuvo completamente mal. Solía escribir publicaciones en un blog en línea, específicamente sobre fitness y correr. Hice esto durante unos 5 años antes de conocer a esta chica, y cuando conocí a Jane, ella me conoció a través del sitio web en el que publicaba. A veces corría carreras de 5 kilómetros, 10 kilómetros y alguna que otra maratón,
Así fue como nos conocimos. Teníamos una conexión mutua y, de alguna manera, por suerte, se topó con mi sitio web, que en ese momento probablemente no recibía más de 100 visitas al día. Fue casi un milagro, ya que tenía mi correo electrónico conectado al sitio web, y ella comenzó a enviarme correos electrónicos. Al principio solo me pedía consejos sobre entrenamiento. No pensé mucho en ello. Obviamente tenía una página de coaching en el sitio, y en realidad entrenaba a algunas personas. Incluso a los 19 años, como ya estaba a un nivel bastante alto, entrenaba a varias personas. Eventualmente decidimos darnos nuestros números, así que intercambiamos números y comenzamos a hablar por WhatsApp también. Finalmente, la conversación cambió rápidamente de correr y entrenamiento a relaciones y coqueteo. Me sorprendió cuando una noche me envió una foto de sí misma en un atuendo de enfermera. Inmediatamente supe lo que estaba pasando. No entendía por qué, ya que la mayoría de las chicas que harían algo así, incluso en la nueva era del dating, lo harían por dinero o para vender contenido de alguna manera. Siendo yo un chico de 19 años, obviamente eso encendió una chispa en mi cerebro, pero nunca había tenido una novia hasta ese momento. No sabía exactamente qué hacer, no sabía cómo reaccionar, y una parte de mí pensaba que esto era una prueba o algo. Tal vez un amigo o un miembro de la familia estaba haciendo algún tipo de broma conmigo y tratando de ver qué haría. Después de esto, verifiqué que ella era real. Vivía en el norte y yo vivía en el sur del Reino Unido, para que se hagan una idea. Jane constantemente decía que quería venir a vivir conmigo. Aparentemente, su padre había fallecido cuando ella era más joven y ni siquiera recordaba cómo lucía. Su madre había dejado la casa y aparentemente estaba en prisión, por lo que vivía con su abuela y sus 3 hermanas. Al parecer, había comenzado a correr después de pasar por una depresión severa. Su terapeuta le recomendó correr, y al parecer eso le estaba ayudando mucho. Tenía la sensación de que no estaba interesada en el entrenamiento o en correr, sino en comenzar una relación conmigo. En mi sitio web es importante mencionar que publicaba videos, por lo que Jane sabía exactamente cómo me veía y cómo era. No era un modelo, pero tenía buen cabello. Medía 1,95 metros y estaba relativamente en buena forma. Era delgado pero no demasiado, ni tampoco tenía sobrepeso. Me gustaba considerarme un sólido 7 u 8 de 10. Después de esto ella insistía mucho y finalmente, un día, acepté la opción de hacer una videollamada por Messenger. Cuando la llamé todo parecía real y ella se veía exactamente como en sus fotos. Me atraía y, seré honesto, me sentí un poco avergonzado y confundido. Nunca había sentido esos sentimientos antes, ya que había llevado una vida bastante estricta y recluida. Suena un poco triste, pero supongo que era lo más cercano a un mormón que uno podría imaginar, incluso en el mundo moderno. Después de todo esto no sabía qué hacer. Ella decía que quería venir a vivir conmigo y que podríamos formar una familia en el sur. Le expliqué que el costo de vida en el sur del Reino Unido es mucho más caro que en el norte, casi el doble en cuanto a precios de vivienda. Después de toda esta conversación y videollamadas, comenzamos a hacer una conexión. A medida que pasaban las semanas y eventualmente los meses, hablábamos casi todas las noches, a veces 1 o 2 horas en videollamadas. Ella trabajaba medio tiempo en algunas cafeterías, por lo que era fácil coordinar las llamadas alrededor de eso. Yo no trabajaba, ya que ganaba la mayor parte de mi dinero a través del coaching y el sitio web que administraba. Todo iba bastante bien, y siempre actualizábamos a diario nuestros entrenamientos. Ella siempre me alentaba y cada día me enviaba mensajes. Sabía en el fondo que esto ya no era una estafa, ni una chica que intentara venderme cosas, ni alguien que quisiera aprovecharse de mí. Empecé a enamorarme de ella, y ni siquiera la había conocido. Ese fue el gran problema. Me enamoré perdidamente de una chica que hacía todo lo posible por conquistarme. Después de todo esto, ella intentó con todas sus fuerzas mudarse al sur. Incluso intentó organizar un viaje, y en ese momento me presionaba para que al menos nos viéramos. Pensé que lo justo era al menos conocerla, ya que no podíamos mantener una relación solo por teléfono todo el tiempo. Esta es la nueva era, y supongo que estamos en el siglo XXI. Donde todos hablan y se comunican a través de pantallas hoy en día, pero seguimos siendo seres humanos, seres orgánicos, y necesitábamos conocernos en la vida real. Yo tenía la altura, tenía la pasión y la confianza, y ambos teníamos el interés común en correr,
así que supongo que estaba bien por ese lado. Estaba tratando de averiguar dónde nos encontraríamos, ya que vivíamos a cientos de kilómetros de distancia, específicamente 400. Teníamos que decidir qué íbamos a hacer. ¿Nos encontraríamos a mitad de camino? ¿Ella vendría hacia mí o yo iría hacia ella? En ese momento yo tenía coche, pero era un viaje muy largo, estamos hablando de horas y horas. Eso significaba mucho combustible y además, la estadía en un hotel, todo lo cual nunca había planeado en mi vida, pero ahora era mi momento de dar el salto y prepararme para ser un hombre. Realmente me estaba preparando. Cambié mi estilo de vestir, incluso limpié mi coche, presté atención a cómo me veía, me arreglé y puse un esfuerzo adicional en todo. Incluso vi mejoras en mi negocio y entrenamiento, solo porque tenía como un empuje adicional de motivación al hablar con esta chica. Era como si supiera cómo impresionar, proveer y simplemente estar ahí para alguien. Cada noche seguíamos hablando, hasta que finalmente propuse la solución de que ella tomara el tren para venir a verme, y yo pagaría un Airbnb aquí, en el sur. Vivo muy cerca de la costa del Reino Unido, así que había algunos Airbnbs realmente bonitos que podríamos conseguir por 2 o 3 noches. Sí, costaría alrededor de 500 libras o $800 para mis lectores estadounidenses, pero al final del día valía la pena. Esta sería la primera vez que la conocería, y estaba seguro de que no era una estafa. Ella parecía dispuesta, aceptó tomar el tren y miramos los precios y las fechas. Finalmente contacté a un anfitrión de Airbnb que tenía un apartamento justo en la orilla con vista al mar. Era absolutamente fenomenal. Terminé reservándolo. En total, costó alrededor de 290 libras por las 3 noches. Fue bastante caro, y además tuve que organizar la comida. Recuerdo que, en un momento, mi papá incluso me ayudó a organizar algunas cosas, ya que estaba tan nervioso. Las 2 noches anteriores a su llegada estaba tan nervioso que ni siquiera pude dormir bien. Recuerdo haber dormido solo unas pocas horas cada noche. Tratar de entrenar con solo un par de horas de sueño fue difícil, pero sabía que iba a tomarme unos días libres y hacer de esta chica mi única opción o mi único enfoque durante los próximos días. Así que ahí estaba, preparándome. Ropa bonita, buen perfume, un coche limpio, bien arreglado y listo para ir. Pero adivinen que solo 24 horas antes de que ella llegara a la estación de tren local, me envió un mensaje en WhatsApp. Abrí el mensaje y decía que la habían llevado de urgencia al hospital para que le extirparan el apéndice. No podía creerlo. Y si volvemos al principio de esta historia, donde dije que no era exactamente una historia de horror de una primera cita, es porque ella nunca apareció. Resultó que me había acercado demasiado a la fecha de la reserva del Airbnb, y el anfitrión no me permitió cancelar ni reembolsar. En ese momento faltaban unas 10 horas y no le había avisado, así que perdí casi 300 libras. Compré alrededor de 50 libras de comida y además de todo esto, pagué su billete de tren para que viniera, lo que fue otras 50 libras. No podía creerlo, pero al mismo tiempo, estaba preocupado por ella. Ahora era extraño porque durante todo este tiempo que hablamos, ella siempre me llamaba por videollamada y me enviaba videos de lo que estaba haciendo, de su entrenamiento y de cómo iba su vida. Pero cuando me envió el mensaje diciendo que estaba en el hospital por una apendicitis, eso fue todo lo que escribió durante 3 días. Después de eso, no respondió. Pensé en mi mente que quizás estaba ocupada o que no se sentía bien, y que usar el teléfono sería lo último en lo que pensaría. Pero pronto me di cuenta de lo que estaba pasando. Estaba evitando venir. Había hecho todo ese esfuerzo. Y cuando la llamé en una videollamada unas 2 semanas después de esto, estaba ignorando todos mis mensajes. Debo haberle dejado unos 20 mensajes sin respuesta, pero un día finalmente la llamé y contestó. Ahí estaba, sentada en su cama como de costumbre y se veía bien. Le dije directamente, muéstrame la cicatriz de tu operación. Ella se negó. Se sonrojó de inmediato y colgó el teléfono. No sé qué fue. ¿Estaba nerviosa? ¿Se echó para atrás porque no quería venir? Quizás su abuela o sus hermanas mayores le dijeron que se quedara. Después de todo esto, le expliqué que había perdido alrededor de 350 o 400 libras, incluyendo su billete de tren, para que viniera cuando en realidad no lo hizo. Avanzando 2 años en el tiempo, todavía la tenía como amiga en Facebook, pero la bloqueé en todo lo demás. No sé por qué no la bloqueé en Facebook,
pero supongo que fue porque simplemente no lo usaba. Un día inicié sesión y tenía un montón de mensajes de viejos amigos y un montón de notificaciones. Pero uno de los posts que vi era suyo. Al parecer, había quedado embarazada de un tipo y ahora estaba luchando con él por la manutención del niño. Supongo que esquivé una bala realmente desagradable, chicos, y probablemente se estén preguntando por qué digo esto. Es porque durante todo el tiempo que hablaba con ella, cuando nos volvimos más íntimos, y estas son las partes que no quería incluir en la historia porque son un poco incómodas, hay una que se relaciona con lo que acabo de decir. Y es el hecho de que ella me dijo que nunca necesitaría usar protección. Según ella, tenía una condición extraña en la que sus óvulos estaban básicamente muertos, así que siempre estaba tomando la píldora anticonceptiva, pero no podía tener un periodo adecuado, lo que significaba que era básicamente infértil. No recuerdo qué condición me dijo que era, pero recuerdo haberla buscado y parecía legítima. Mirando hacia atrás, realmente creo que estaba tratando de quedar embarazada, para luego tratar de usar a un tipo para no tener que trabajar. Llámenme un teórico de la conspiración, pero realmente creo que eso es lo que intentaba hacer. Y si eso hubiera pasado, y si ella hubiera venido ese día, o si lo hubiera hecho, me habría atrapado de por vida. Resulta que la chica ni siquiera tenía cama. A medida que se emborrachaba más, comenzó a compartir información más personal sobre su vida. Me ahorraré los detalles, pero era evidente que era una joven muy dañada. Mi cabeza daba vueltas por todo el alcohol, pero tuve un momento de claridad repentino. Esta chica estaba borracha y yo también. Sin embargo, me di cuenta de que, incluso antes de emborracharse, probablemente era mentalmente como una adolescente. Aunque no estaba demasiado borracha, era simplemente una chica loca. Sabía que nunca la volvería a llamar ni a ver después de eso, y pensé en lo que esto podría hacerle a una chica dañada con problemas. Me excusé para ir al baño y comencé a beber agua del grifo para despejarme. Recuerdo mirarme en el espejo y pensar lo agradecido que estaba por todo lo que tenía en mi vida. Literalmente me había convertido en el consejero de esta chica durante las últimas 2 horas, y mientras estábamos allí borrachos en un colchón en el suelo, realmente me di cuenta de que había sido abandonada por todos. No tenía una figura paterna, ni siquiera una madre que la cuidara en sus años de adolescencia. Después de contarme su historia de vida, me deprimí mucho y me miré en ese espejo pensando, ¿qué demonios he hecho aquí? Cuando salí, ella estaba desmayada en su sofá. Recogí mis zapatos, cartera, llaves, pero mi dinero había desaparecido de mi cartera. Me di cuenta de que no era mucho, y la chica ni siquiera tenía una cama, así que solo sacudí la cabeza y me fui. Ya en la carretera, conducía como un idiota. Estaba borracho y perdido. Me detuvieron los policías en la camioneta de mis padres, vaya suerte la mía. Al oler el tequila y no llevar puestos los zapatos, estaba en serios problemas. Los policías me preguntaron si había estado bebiendo y simplemente les dije que sí. Les entregué mis documentos y me pidieron que saliera del vehículo para hacer la prueba del alcoholímetro. Los policías vieron los resultados y empezaron a reír entre ellos, pero no me dijeron los resultados. No hacía falta. Sabía que estaba demasiado borracho para conducir, pero no podía imaginarme quedándome más tiempo en la casa de esa chica, mucho menos toda la noche. Me la jugué, pero perdí. Hasta el día de hoy, estoy agradecido de no haber lastimado a nadie y nunca he vuelto a conducir borracho. Después de que los policías me preguntaron por qué estaba tan lejos de casa y qué hacía esa noche, les conté toda la historia. Los hice reír, principalmente por mi estupidez. Hay un momento, sin embargo, que todavía me resuena. Un oficial me dijo, ¿vives con tus padres y esta es su camioneta? ¿Cuántos años tienes? Nunca me había sentido tan bajo. Era como si se estuviera burlando de mí o haciendo mofa de mí. Al final terminé volviendo a casa. Tuve que pedirles a mis padres que me recogieran y se llevaron la camioneta. Mis padres estaban súper molestos. Mi familia ya era disfuncional y sufría mucho con todos los problemas diferentes. Cuando llegué a casa, esta chica continuó enviándome mensajes al día siguiente, spameando mi aplicación con mensajes, y me di cuenta de que intentaba aferrarse a mí. Estaba bastante claro que me había robado los $40 de mi billetera, pero sentía lástima por ella. Al final del día no podía convertirme en su salvador o consejero.
No era su padre, ni sus padres, ni siquiera su amigo. Eventualmente tomé la decisión de bloquearla en la aplicación y pronto me di cuenta de que sería más precavido en el futuro al intentar encontrar una cita adecuada, con alguien que realmente fuera mental y emocionalmente estable. Hay muchas chicas allá afuera y no ayudan en absoluto. Al final del día pueden haber pasado por abusos y problemas, y lo entiendo. Pero tuve suerte de salir de ahí cuando lo hice. ¿Quién sabe lo que me habría hecho si me hubiera quedado y pasado la noche? Unos 30 minutos después, mientras seguía en la reunión, me llamó y dejó otro mensaje de voz, esta vez llorando. Decía: lo siento por lo que dije antes, no lo quise decir. Estoy teniendo problemas para adaptarme a este nuevo lugar. Me siento sola. Dijo que extrañaba su casa y que yo le parecía un buen chico. Después de todo esto me di cuenta de que esta chica estaba seriamente perturbada mentalmente y que debía haber prestado atención a las primeras señales de alerta cuando bebió 7 martinis en una sola noche. Fue una locura. Y el hecho de que estuviera de alguna manera molesta porque no me aproveché de ella, pensando que eso significaba que la encontraba fea, no lo podía creer. Tuve suerte de haber escapado de esa situación. Soy relativamente nuevo en la escena de las citas gays, así que decidí probar OkCupid. Después de unos días, un chico me envió un mensaje haciéndome preguntas muy invasivas sobre el estado de mis dientes, específicamente sobre cómo los cuido. Dijo que era estudiante de odontología, pero hacía preguntas como cuántas caries tenía y que especificara la ubicación de cada una. Le respondí porque estaba aburrido y no tenía nada más que hacer. Luego me pidió que habláramos por teléfono en lugar de seguir chateando, ya que odiaba escribir y prefería hablar. Dijo que le gustaba llamar a diario y hablar al menos durante 1 hora. Hasta este punto, ya tenía una mala sensación con este chico. Su perfil no tenía foto ni edad, pero yo estaba muy ajeno a las peores posibilidades y aceptaba reunirme con él. Fue muy insistente en querer vernos, y sabía que esto era algo a lo que no debía ceder, pero eventualmente lo hice. Generalmente cedo fácilmente ante la presión social, y me considero más un seguidor que un líder. Así que decidimos ir por una pizza en la ciudad. Cuando salí de mi coche, este hombre feo, viejo y con sobrepeso me saludó. Debía tener al menos 50 años. Llevaba ropa holgada y estaba calvo, con una gorra de béisbol puesta. Mi intención en OkCupid era solo hacer amigos, ya que soy nuevo en todo esto, y quería ir despacio. Él hablaba sobre lo bien que la pasaríamos juntos y lo salvaje que era. Dijo que lo haríamos varias veces al día. Le pregunté por qué llevaba una gorra, y cuando se la quitó, vi un enorme bulto en la parte superior de su cabeza. Dijo que era un quiste y que tenía miedo de quitárselo porque parecía un cuerno. Mientras comíamos no dejaba de hablar sobre lo que iba a hacerme, lo cual me inquietó mucho. Después de cenar, tuvo que llevarme de regreso a mi coche, ya que no sabía dónde aparcar. Quiso inspeccionar mis dientes antes de que me fuera. Le dije que no, pero insistió firmemente de una manera que no pude rechazar. Era bastante bueno manipulando las conversaciones, y como mencioné antes, no soy alguien que se defienda bien, ni siquiera en los peores momentos. Se puso unos guantes morados, una lámpara de banda en la cabeza y sacó un cinturón de herramientas de la guantera. Allí estaba yo, sentado en su coche pensando, ¿en qué diablos me he metido? La única opción que se me ocurrió en ese momento fue abrir la puerta del coche y salir corriendo por mi vida. Pero realmente pensé que este tipo vendría corriendo detrás de mí con los guantes puestos y todas sus herramientas en las manos. Durante un segundo pensé, aquí es donde voy a morir. Eventualmente usó todas las herramientas y tomó fotos de mis dientes para usarlas como ejemplo en su clase. Antes de irme, me preguntó si podíamos besarnos. Inventé que tenía novio, pero él dijo que nuestra relación sería mucho mejor, ya que él era más experimentado y lo mantendría en secreto. Fue en ese momento cuando decidí mirar hacia la izquierda, agarrar la manija de la puerta y salir corriendo. Jalé esa maldita cosa tan fuerte que creo que hasta rompí su puerta. La abrí tan rápido que ni siquiera me importó que este tipo tuviera herramientas en la mano y estuviera completamente loco. Sabía una cosa. Rápidamente mi lógica me dijo que podría correr más rápido que este tipo. Estaba gravemente obeso y estaba jadeando en el coche solo mirando mis dientes. No sé si este era uno de sus fetiches extraños o si realmente estaba mintiendo sobre ser estudiante de odontología, o si estaba diciendo la verdad.
pero el hecho de que tuviera un equipo que parecía de un dentista básicamente me dijo que o bien era un loco, o en realidad estaba diciendo la verdad, aunque después de todo lo que intentó que hiciera parece más bien que era un tipo loco. Yo salgo mucho en citas en línea. No tengo el tiempo ni el deseo de ir a un pub para conocer mujeres, y además, es una gran herramienta para descartar a las personas con comportamientos extraños. Una de mis peores experiencias fue hace algunos años, y realmente no fue tan terrible, pero puede que disfruten mi relato. Nos conocimos en Match.com. La conversación por correo electrónico fue bastante fluida, aunque hubo algunas pequeñas señales de advertencia aquí y allá. No parecía nada malo, pero las señales eran del tipo: ¿cuál es tu trabajo? ¿Paga bien? Srenia, además de una constante necesidad de aceptación, cumplidos, estatus y su devoto materialismo. Siendo menos cínico de lo que soy ahora, finalmente decidí organizar una cita y acordamos un lugar moderadamente elegante en el centro de Seattle. Establecimos la cita para las 7. Hice las reservas y preparé todo. Cuando llegó el día, llegué 5 minutos antes, y ella ya estaba en la mesa con 3 vasos vacíos de martini delante de ella y tomando un cuarto. Debo añadir que sus fotos no estaban tan desactualizadas. Quizá representaban una versión de ella con unos 5 kilos menos, pero definitivamente eran recientes. Se había vestido para impresionar, pero en mi mente notaba que algo no cuadraba. Durante la cita, seguía tratando de impresionarme con cosas que poseía, lugares a los que había ido, y mencionaba personas famosas que decía conocer. Su constante énfasis en equiparar su valor con lo material y sus continuas preguntas sobre mi situación económica, como cuánto ganaba, cuánto pagaba de renta y qué coche conducía, se volvieron rápidamente alarmantes con más de 10 señales de alerta en los primeros 10 minutos de estar en la mesa. Cuando llegó el momento de pedir, eligió lo más caro del menú, el Surf and Turf con langosta. Pidió no una, sino 2 martinis más de Bombay Sapphire, que volvió a beberse rápidamente durante la comida, comiendo solo 1 o 2 bocados de toda su langosta. Yo me mantuve en mi pequeño espacio, disfrutando mi comida, acompañada de vino, y la dejé continuar con su autocomplacencia, hablando y parloteando sola. Para el postre, pidió un mousse de trufa de chocolate con champaña de $50 y 2 cócteles más. Yo decidí pedir un café. Comencé a preocuparme no solo por mi bolsillo, sino también por la posibilidad de que fuera una alcohólica bastante seria. Dio solo 2 bocados de su postre en la hora que estuvimos hablando, y lo dejó ahí, sin pedir que lo empacaran para llevar. Mientras seguía bebiendo esos 2 últimos tragos, elevando su total conocido a 8 bebidas en 2 horas y media, me di cuenta de que había algo fundamentalmente mal con esta persona, y que involucrarme más con ella sería una muy mala idea. Eventualmente, cuando apareció el camarero después del postre, le dije: «Trae las cuentas, por favor», con énfasis en la S de cuentas. Ella se excusó para ir al baño. El camarero captó mi sutileza y rápidamente regresó con 2 cuentas. Colocó una en su lugar y yo le di mi tarjeta. Ella permaneció en el baño hasta que el camarero volvió con mi tarjeta y el recibo. Cuando volvió a la mesa, quejándose en voz alta del baño, le deseé una buena noche y le dije que no estaba interesado en seguir viendo cómo se desarrollaba la relación, pero que le deseaba la mejor de las suertes, y me dirigí a la puerta. Apenas llegué a la puerta cuando la escuché gritar: $400, no voy a pagar esto. Inmediatamente salí del restaurante. Nunca volví a saber de ella, y espero que haya recibido la ayuda que necesitaba. Recuerdo caminar apresuradamente por la calle, y creo que en algún momento incluso empecé a correr. También me gustaría añadir que desde esa cita, me mudé del noroeste del Pacífico a un suburbio de Estocolmo, Suecia, donde aquí, al menos en la primera cita, las mujeres siempre pagan por sí mismas porque independientemente del género es igualdad. Me gusta esto, y aunque no tengo ningún problema en invitar en una cita, creo que sienta un buen precedente, especialmente si alguien va a actuar de manera estúpida y pedir 8 martinis, un postre caro y una comida completa para apenas comer nada. Usaba Tinder la mayor parte del tiempo, pero también llegué a probar algunas aplicaciones de citas más únicas. También había sitios web.
En una ocasión, revisé un sitio llamado WebDate. Un amigo me lo recomendó y quería ver cómo era en comparación con otros sitios de citas. Después de algunas semanas me contactó una joven rubia que parecía ser exactamente lo que buscaba, para decirlo menos. Al principio pensé que era demasiado bueno para ser verdad, pero después de enviar algunos mensajes de ida y vuelta, finalmente organizamos algo. Quedamos en tomar un café seguido de una película en el centro comercial local, donde yo trabajaba, así que me pareció conveniente. Apenas terminé mi turno, me estaba arreglando para encontrarme con ella. Ni siquiera la noté cuando se acercó a mí. Así de diferente lucía respecto a sus fotos, si entiendes lo que quiero decir. Me cambié rápidamente y dejé mi uniforme en el coche. Estaba de pie en la entrada este del centro comercial, que es donde habíamos acordado vernos. Cuando se acercó a mí, literalmente no tenía idea de quién era. Era mucho más baja, más rellenita y tenía un montón de maquillaje en los ojos, completamente apelmazado sobre su cara. Su nariz parecía haber sido rota y mal arreglada. Realmente no sentía ninguna atracción por ella, y se veía nada como en las fotos, casi como si fuera una persona completamente diferente. Me dio un abrazo demasiado familiar y dijo, «Vaya, eres guapo». Básicamente pasé todo el tiempo en la cafetería intentando ocultar mi decepción, pero ya había tenido citas malas antes, así que simplemente agaché la cabeza y me propuse pasarla y seguir adelante. Luego fuimos al cine y fue terrible. Ella comenzó con el típico juego de manos errantes, y yo no le di ninguna señal positiva. Siguió intentándolo. Eventualmente, comenzó a mover su mano de mi rodilla a mi muslo interior. Y finalmente la rechacé, apartando su mano de mí. Finalmente terminó la película y me pidió que fuéramos a cenar. Alegué que estaba corto de dinero para salir del apuro, con la esperanza de que eso la desalentara, pero entonces dijo que ella pagaría, ya que yo había pagado todo hasta ese momento, incluyendo la película y el café. Estaba cansado después de un largo turno vendiendo ropa a adolescentes y tratando de mantenerme despierto durante American Haunting, así que no se me ocurrió nada más. Pedimos una hamburguesa y continuamos con la conversación, que giraba mayormente en torno a su gato, del cual había estado hablando toda la noche. Llegó la cuenta y ella la tomó, la miró y me la devolvió. En ese momento solo quería terminar todo y salir de ahí, así que pagué la cuenta y la llevé de regreso a su coche. Me detuve, le di un abrazo incómodo y le dije, «Bueno, nos vemos luego, gracias por la noche». Y ella dijo, «Espera, iba a preguntarte si querías venir a mi casa». En ese momento, acababa de darme cuenta de que me había hecho pagar la hamburguesa de manera furtiva, y ahora además quería que fuera a su casa. Le dije, «No creo que sea una buena idea». Eso fue todo lo que dije. Y ¡boom! De repente comenzaron las lágrimas. Se quedó sentada en mi asiento del copiloto, llorando a mares y sollozando frases incoherentes durante la siguiente media hora. Estaba tan molesta y confundida por el hecho de que no me interesaba en ella. Dijo que ningún chico la había querido nunca, que todo en su vida era malo, y ahí estaba sentada en mi asiento del pasajero. Finalmente la convencí de que definitivamente la llamaría. Se lo prometí con el dedo meñique, y eventualmente salió del coche. Me fui, y nunca volví a hablar con ella. Era el otoño de 2010. Me uní a una aplicación de citas. Estaba recién salido de un matrimonio y no buscaba otra relación. Solo quería tener algunas citas, tal vez unas historias divertidas, tal vez incluso algo de acción. Así que llené mi perfil. Era una chica joven en ese entonces, bueno, joven entre comillas, tal vez en mis veintitantos. Tuve que responder una cantidad ridícula de preguntas al llenar ese perfil, lo recuerdo bien. Puse en mi perfil que estaba particularmente interesada en la astrofísica y el universo, porque, bueno, simplemente me encantaba pensar en ello. Unas semanas después de unirme a una aplicación de citas, recibí un mensaje de un chico con un 99% de coincidencia. Era mi mejor coincidencia en todo el país, y aparentemente vivía a solo unas pocas millas de distancia. Su primer mensaje fue, ¿qué piensas de la teoría de cuerdas? Fue tan refrescante recibir algo así después de semanas de, hola guapa, ¿cómo estás? Y hola. Este chico llegó con algo que realmente me interesaba, y con ese mensaje me conquistó. Empezamos a charlar un poco,
Eventualmente nos agregamos en Facebook y planeamos una cita para el siguiente fin de semana. Parecía que nos llevábamos muy bien. Cuando llegó el día de la cita, me presenté y él ya estaba esperando afuera. Estaba guapísimo. Yo soy inteligente, divertida, ingeniosa. Generalmente una persona genial para estar cerca. Y tengo una cara linda, pero puse en mi perfil que tenía un cuerpo curvilíneo por una razón. Cualquiera que haya hecho citas en línea sabe lo que eso realmente significa. No estoy distintivamente con sobrepeso, pero ahí está, si sabes a lo que me refiero. Me comparo con Pam Pubi, una bisexual robusta que es increíble en la cama. Pedimos la cena y fumamos shisha. Y antes de darme cuenta, la camarera nos estaba pidiendo amablemente que nos fuéramos porque ya eran las 2 de la mañana y el restaurante había cerrado 1 hora antes. Estaba tan atrapada en nuestra conversación y en sus ojos que perdí completamente la noción del tiempo. Fue increíble. Me tenía completamente enganchada. Cuando salimos del restaurante, tuve una repentina realización. Nuestra cita estaba terminando y él era tan increíblemente atractivo, pero no había forma de que realmente le gustara. Estaba en excelente forma. Era alto, y yo estaba un poco pasada de peso, así que pensé que me iba a dar un simple abrazo de despedida o un apretón de manos de «no me atraes». Llegamos a mi coche y me preparé para decirle adiós rápidamente y salir corriendo, pero él me atrajo por la cintura. Se acercó para besarme, y esa noche terminamos besándonos en el asiento trasero de su coche como adolescentes, hasta que salió el sol. En nuestras siguientes citas, descubrimos que teníamos una química sexual increíble. Después de algunas semanas parecía que tenía que amarrarlo. Este chico era una locura, literalmente el hombre de mis sueños. Alto, guapo, todo lo que podrías desear. Además, el sitio de citas en línea donde lo conocí decía que era uno de los perfiles masculinos con mejor puntuación. No podía entender por qué estaba interesado en mí. No sé si era por mi falta de confianza en mí misma o de respeto propio, aunque sabía que era atractiva. Quizás simplemente era su tipo. No era el típico modelo rubia, pero supongo que tenía mis ventajas. Nos llevábamos tan bien que decidí planear nuestra cuarta cita. Él había planeado la tercera, y para la cuarta decidimos que iríamos a una cafetería y luego a caminar por un bosque local. Ya estaba claro para mí que quería pasar más tiempo con él. Cada vez que no estaba con él, no sabía cómo iba a asegurarme de que esto continuara. Estaba en la edad en la que realmente quería asentarme más, especialmente después de salir de un divorcio y pasar por tanto estrés. Él era un soplo de aire fresco. Así que allí estábamos. Eran como las 2 o 3 de la tarde. Estábamos relajándonos en la cafetería, tomando café. No recuerdo exactamente qué cafés pedimos, ya que esto fue hace años, en 2010, pero recuerdo que ese día algo que nunca olvidaré me sucedió. Estaba completamente embobada con este hombre, planeando mi futuro entero con él mientras tomaba un sorbo de mi café que ya iba a la mitad. De repente, de la nada, una chica apareció detrás de mí. Parecía tener más o menos mi edad. Llevaba tacones, jeans y una chaqueta de cuero. Era rubia y medía al menos 1,78 o 1,80 metros. Apenas escuché una sola palabra de lo que le gritó a él, porque me quedé en blanco. Me di cuenta de lo que acababa de pasar. Había sido engañada por un hombre que estaba engañando a su esposa todo este tiempo. Me había enamorado perdidamente de él, de su encanto y de todo lo relacionado con él. Pero allí estaba su esposa, gritando sobre mi hombro. Pensé que en cualquier momento me iba a agarrar del pelo y sacarme de la silla para humillarme frente a todos, pero no lo hizo. Me quedé sentada en shock, sabiendo inmediatamente que esto se había terminado. No tenía ninguna oportunidad ahora. Lo habían atrapado, y aunque él sería declarado un 10 de 10 en mis ojos, ella no lo iba a dejar escapar. Él se fue en medio de una discusión con ella, y me dejó sin decir adiós. Regresé a la aplicación de citas para ver si seguía allí, pero su perfil había sido eliminado. Ya no tenía forma de contactarlo, ya que también me eliminó de Facebook y me quitó la amistad. Una vez más, me había quedado completamente abandonada. Había sido divorciada y ahora dejada en la miseria por alguien a quien pensé que sería mi nuevo príncipe. Mi historial de relaciones era un desastre cuando tenía 17 años. No sé por qué, pero no podía esperar para inscribirme en Tinder y empezar a usarlo oficialmente.
Esto fue justo antes de 2018, cuando la aplicación estaba en su punto más alto de popularidad. Literalmente, todos los que conocía menores de 30 años y mayores de 18 la tenían descargada en sus teléfonos. La mayoría de las personas, especialmente los chicos menos atractivos, claramente no conseguían muchas coincidencias. Sin embargo, yo tenía 18 años, medía 1,60 metros y era rubia. No me consideraba increíblemente guapa, pero definitivamente recibía mucha atención de los chicos. Había tenido 2 novios en la escuela media, pero sabía en el fondo que quería algo más. Anhelaba a alguien mayor, más centrado, alguien con estabilidad. Muchos de los chicos de mi edad no tenían idea de lo que querían hacer. Estaban completamente sin dinero y además no tenían ninguna dirección en la vida. No puedo describirlo bien, pero es un sentimiento que muchas mujeres tenemos. Sabemos que eres el indicado por cómo te vistes, cómo te comportas, y más importante por cómo eres como persona. La mayoría de los chicos simplemente no tienen confianza, y eso era un gran desvío para mí. Así que pensé que, usando Tinder, ahora podría deslizar y elegir a voluntad al hombre que creía sería mi futuro esposo. Recuerdo haber cumplido 18 años. No es que estuviera tan paranoica y obsesionada como para descargar Tinder en mi cumpleaños, pero debió ser solo un par de días después cuando verifiqué mi perfil y todo. Creo que subí unas 5 fotos en total, y puse una biografía cursi. Entonces, esperé a que llegara la atención. Es bastante adictivo, y debo admitir que mis amigas me dijeron que les encantaba. Había algo muy adictivo en recibir a todos estos chicos casi postulándose para ser tu novio. Después de todo, obtuve algunos chicos bastante lindos que me gustaban. Pensé que parecían tranquilos, y después de todo, no estaba buscando un chico solo por su dinero o por el coche que pudiera tener. Me di cuenta de que ahora tenía que hacer una selección, casi como una cacería. Podía elegir entre todos los chicos y ver cuál me parecía adecuado para salir en una cita. Finalmente, escogí a uno. Su nombre era James, tenía 24 años. Medía 1,90 metros y se veía como el tipo de chico que, aunque no tenía una carrera, parecía un skater en la mayoría de sus fotos, pero se veía relajado. Coincidimos y continuamos hablando, pero me di cuenta de que tenía que sacarlo de Tinder porque recibía demasiados mensajes y coincidencias durante todo el día. No quiero sonar presumida ni dar una vibra rara, pero siendo honesta, las chicas en Tinder reciben muchísimos mensajes. James y yo comenzamos a hablar, y eventualmente le di mi Telegram, lo que lo llevó a obtener mi número de teléfono después de sentirme un poco más segura conociéndolo. Hicimos una videollamada y él era bastante lindo. Se veía exactamente como en sus fotos de perfil, lo cual fue genial, ya que muchos chicos a veces editan sus fotos para verse más ricos o mejores de lo que son. Finalmente, decidimos organizar una cita. Originalmente planeó que nos viéramos en una cafetería. No sabíamos realmente qué más hacer en el siglo XXI. La mayoría de la gente ya no tiene citas en el mundo real. Supongo que los tiempos de salir y conocer gente en persona se han ido. Mis padres siempre bromeaban sobre eso conmigo, especialmente cuando era adolescente, porque mis amigos y yo hablábamos todo el día por Snapchat, pero nunca nos veíamos, tal vez solo en la escuela o la universidad. James y yo, sin embargo, éramos diferentes. Obviamente quería estar con un chico y realmente tener un novio. Sabía que tenía que conocerlo en persona para lograr eso. Me sentía muy incómoda con la idea. Siempre me resultó difícil conectar románticamente con las chicas. Por alguna razón siempre me veían como solo un amigo. Nada más. Tuve una relación en la universidad, pero se desvaneció gradualmente después de la graduación. Mis amigos me animaban constantemente a salir y empezar a tener citas nuevamente. Así que decidí intentarlo, buscando algo de emoción en mi vida. Me registré en Plenty of Fish, un sitio de citas popular en ese momento, a principios de 2010, alrededor de febrero. En ese entonces las citas en línea todavía eran un concepto relativamente nuevo, y había un estigma asociado a ello. La gente solía considerarlo desesperado o patético, a diferencia de hoy cuando es bastante común. Después de revisar varios perfiles durante aproximadamente una hora, me encontré con su foto. Su nombre era Brenda. Tenía el cabello largo y oscuro,
Usaba gafas y tenía una apariencia en general saludable. Intercambiamos mensajes durante varios días antes de que Brenda propusiera que nos viéramos en persona. Estaba nervioso y emocionado a la vez, ansioso por aprender más sobre esta intrigante mujer. Brenda mencionó que tenía una amiga visitando desde fuera de la ciudad y pensó que sería divertido que todos saliéramos juntos. Dudé, pero ella me aseguró que su amiga era genial y que no sería incómodo. Al ser nuevo en las citas, no me di cuenta de lo inusual que era este arreglo, pero acepté de todos modos, ya que me sentía más cómodo en situaciones uno a uno. Decidimos encontrarnos en un bar del centro de la ciudad. Al acercarme a la entrada, vi a Brenda esperando, y lucía aún más impresionante en persona, con su figura curvilínea y su largo cabello oscuro. Sin embargo, la acompañaba un hombre que medía más de 1,80 m, tenía el cabello corto y unos brazos musculosos. La ansiedad apretó mi estómago al acercarme a la pareja. «Hola, Dave», me saludó Brenda. «Este es mi amigo Nate». Había asumido que su amigo sería una mujer, así que me sorprendió ver a un hombre allí. No habría aceptado la cita si lo hubiera sabido de antemano, pero al no tener el valor de irme, los tres entramos juntos al bar. Pedimos unas bebidas y encontramos una mesa. Brenda y Nate se pusieron a hablar sobre sus trabajos y pasatiempos, mientras yo me sentaba en silencio, sintiéndome cada vez más incómodo. Intenté participar en la conversación, pero era evidente que no les interesaba conocerme. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse raras. No recuerdo mucho de lo que pasó después, pero recuerdo haber pedido otra ronda de bebidas antes de que mis sentidos comenzaran a nublarse. Mi cabeza daba vueltas y mi visión se volvía borrosa. Lo siguiente que supe fue que desperté en el asiento trasero de un auto. Intenté gritar, pero mi boca estaba cubierta con cinta adhesiva. El pánico me invadió al darme cuenta de la gravedad de la situación. Me di cuenta de que me habían drogado y secuestrado. Al mirar hacia arriba, vi a Nate y Brenda sentados en los asientos delanteros del auto, aparentemente sin darse cuenta de que había recuperado la conciencia. Permanecí en silencio, fingiendo estar inconsciente. Escuché voces amortiguadas desde el asiento delantero, pero no pude entender lo que decían. Finalmente el auto se detuvo. La luz roja de un semáforo ofreció una breve oportunidad de escapar. Actuando rápidamente, desbloqueé la puerta y salí corriendo hacia el tráfico, evitando por poco ser atropellado por un vehículo. Al mirar atrás vi la expresión de sorpresa en el rostro de Brenda. Debí tener una alta tolerancia a las drogas que me administraron. Aunque no estaba seguro de mi destino, sabía que tenía que escapar. No me siguieron, tal vez para evitar llamar la atención. Mis piernas dolían y mis pulmones ardían, pero no me detuve. Impulsado por el miedo y la adrenalina, seguí corriendo. Aunque sabía que había escapado, busqué mi billetera y teléfono, pero ambos habían desaparecido. Corrí por una zona que no reconocía, buscando puntos de referencia, pero no encontré ninguno. No tenía idea de en qué parte de la ciudad estaba, pero sabía que necesitaba ayuda desesperadamente. Intenté detener algunos autos que pasaban, pero nadie se detenía o parecía notar mi estado desaliñado. Finalmente, una mujer de la edad de mi madre se detuvo y me preguntó si estaba bien. Mi habla estaba arrastrada y todavía me sentía aturdido, lo que probablemente me hacía parecer borracho. Eso probablemente fue la razón por la que nadie más se había detenido a ayudarme. Le conté lo que había sucedido y la mujer llamó a la policía. Poco después llegaron los oficiales y paramédicos. En medio del caos y la confusión, sentí alivio al saber que estaría bien. Primero, me llevaron al hospital, donde me examinaron para asegurarse de que no tuviera heridas ni efectos persistentes de las drogas. Después de recibir un informe médico limpio, me dieron de alta unas horas más tarde. Luego la policía me llevó a la comisaría, donde proporcioné un relato detallado del incidente. Me prometieron hacer todo lo posible por atrapar a los culpables y llevarlos ante la justicia. Desafortunadamente, tenía poca información sobre Nate y Brenda, y en mi estado de pánico no había pensado en anotar el número de matrícula de su coche. El número de teléfono que Brenda me había dado resultó ser falso. No obstante, eventualmente los capturaron, y el incidente fue noticia en mi ciudad durante un tiempo. La experiencia contribuyó a que la comunidad local fuera más cautelosa con las citas en línea. Como mencioné, esto sucedió hace más de una década, y las citas en línea se han vuelto comunes desde entonces.
Ahora casado desde hace más de 5 años, estoy agradecido de que ya no necesite buscar compañía en línea. Como mujer soltera, esta historia tuvo lugar el día de San Valentín anterior, ya que también estaba soltera el año anterior. No tenía ningún plan especial para ese día. Simplemente fue otro día ordinario para mí, consistente en ir al trabajo y luego regresar a casa para relajarme y hacer lo que quisiera. Trabajaba en un edificio de oficinas ubicado en la ciudad y vivía en una casa suburbana típica, a unos 15 minutos de distancia, en un vecindario bastante bullicioso. Cuando regresé del trabajo ese día, revisé mi correo como solía hacer. Una carta en particular llamó mi atención. Era un sobre rojo en forma de corazón. Después de llevar todo el correo adentro y examinarlo, me di cuenta de que era una tarjeta de San Valentín. El mensaje decía: «Feliz día de San Valentín, de tu admirador secreto». No había ninguna pista sobre la identidad del remitente. Estaba desconcertada sobre quién podría haberlo enviado. Varias posibilidades cruzaron por mi mente, pero ninguna parecía muy plausible. Sin embargo, asumí que debía ser alguien que conocía. Al día siguiente en el trabajo, mencioné la tarjeta a algunos de mis colegas, con la esperanza de que, si alguien de la oficina la había enviado, confesara o me diera una idea sobre el posible remitente. Desafortunadamente, esto no ayudó y el misterio persistió. Informé a algunos de mis amigos sobre la tarjeta, pero ellos tampoco tenían sugerencias. Pasaron unos días y aún no había hecho ningún progreso en identificar al remitente. Ese fin de semana tuve que tomar un vuelo temprano y me desperté a las 4:30 de la mañana. Recuerdo levantarme somnolienta y dirigirme de mi dormitorio a la cocina para tomar un café. Mientras caminaba por la sala de estar en mi camino a la cocina, noté un automóvil estacionado justo frente a mi casa, en el lado de la calle. El vehículo parecía tener todas sus luces apagadas y no lo reconocí. Sin embargo, después de unos 5 segundos, el automóvil se alejó y se fue sin encender los faros. Recuerdo haber encontrado esto peculiar, pero como tenía que salir para el aeropuerto, simplemente tomé mi café y luego partí. Dado que mi vecindario era bastante concurrido, no le di más vueltas al incidente. Mi viaje solo duró un par de días, y todo parecía normal cuando regresé a casa. El siguiente incidente extraño ocurrió aproximadamente una semana después. Al regresar a casa, esta vez estaba conduciendo de regreso del trabajo. Mientras manejo a casa, suelo desconectarme un poco. Por supuesto, presto atención al camino, pero aparte de eso, simplemente me relajo y escucho música. No fue hasta que giré en mi calle cuando noté otro automóvil que me seguía de cerca. Esto no era demasiado inusual, considerando que había muchas casas en mi calle y podría haber sido cualquiera de ellas. Al estacionar en mi entrada, el automóvil continuó su camino. Una vez dentro de mi casa, fui a la cocina a buscar una bebida. Cuando salí de la cocina para cambiarme de ropa, vi el mismo automóvil ahora conduciendo en la dirección opuesta, aparentemente disminuyendo la velocidad al pasar frente a mi casa. En ese momento, recordé el automóvil que había visto en las primeras horas de la mañana, y me di cuenta de que podría ser el mismo vehículo. No había tenido una vista clara del coche en la oscuridad, pero este encajaba con la descripción general. Un sedán de 4 puertas, de unos 20 años de antigüedad, de color marrón claro. Cuando intenté ver al conductor parecía ser un hombre, pero no pude discernir más detalles. El automóvil desaceleró, pero continuó pasando mi casa hasta llegar al final de la calle. Entonces me moví hacia la ventana y observé cómo el coche desaparecía de la vista, asegurándome de que se había ido. No podía sacudirme la sensación de que algo sospechoso estaba ocurriendo, pero no tenía idea de qué podría ser. La noche siguiente, vi el automóvil de nuevo. Había estado en casa desde hacía un rato y no me habían seguido esa tarde. Eran alrededor de las 10 de la noche y comenzaba a sentirme cansada, ya que solía acostarme entre las 10 y 11 de la noche. En ese momento, estaba en la sala de estar. Fue entonces cuando noté un automóvil pasando lentamente frente a mi casa. El automóvil se detuvo al lado de la carretera y apagó las luces. Miré más de cerca, tratando de identificar al conductor. El coche se apagó y escuché cómo se abría una puerta. Rápidamente me escondí para que la persona no me viera. Observé cómo el individuo caminaba por mi entrada y se acercaba a mi puerta principal. Mientras lo hacía, me retiré a la cocina.
La persona golpeó la puerta principal y yo permanecí en la cocina, esperando. Solo golpearon una vez. Desde mi escondite vi al mismo hombre alejándose de la puerta, esperando que se fuera. Me quedé en la cocina un rato más. Después de esperar unos minutos esperando escuchar el coche alejarse, el siguiente sonido que escuché provenía de mi dormitorio. Era un golpe en la ventana. Esto realmente me asustó, así que saqué mi teléfono y llamé a la policía. Les informé que un hombre estaba golpeando la ventana de mi dormitorio y pedí que enviaran a alguien a mi dirección. Independientemente de las intenciones del hombre, quería entender sus acciones y creía que un oficial de policía podría ayudar a aclarar la situación. El golpeo cesó, pero seguí observando el coche del hombre, al cual aún no había regresado. 2 minutos después hubo más ruido, esta vez en una ventana trasera. No era un golpe, sino un sonido de raspado de algún tipo. Estaba bastante cerca de esta ventana, así que corrí al baño. Cerré la puerta con llave y estaba absolutamente aterrada. Me tapé los oídos y cerré los ojos sin querer ser consciente de lo que estaba sucediendo. Después de lo que pareció una eternidad, pero fueron solo unos minutos, recibí una llamada en mi teléfono de la policía, quienes habían llegado a mi casa. Me informaron que habían arrestado a un hombre en mi propiedad y me sentí aliviada. Más tarde descubrí que este hombre era quien me había enviado la tarjeta de San Valentín y había estado acechándome durante semanas. Debe haber habido algo gravemente mal con ese hombre para comportarse de esa manera. Aún no sé cómo me encontró en un principio, pero esta experiencia me ha hecho mucho más cautelosa sobre con quién interactúo y cómo protejo mi privacidad.